Hola a todos, bienvenidos a Montepiedra News. Yo soy Víctor Alfonso Granoble y el día de hoy les quiero hablar sobre una de las religiones más grandes del mundo, el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo, del latín Christianimus, es una religión abrahámica, monoteísta basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo, con más de 2.400 millones de seguidores. Como todas las cosas existentes en este mundo, el cristianismo también tiene su origen. ¿Cuál es? En Palestina, dominada entonces por el Imperio Romano, nació a comienzos del siglo I de nuestra era la figura central del cristianismo. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús Cristo o Jesucristo. Jesús en hebreo significa Salvador o Dios es salvación. Y la mayoría de las denominaciones cristianas creen que es el Hijo de Dios que con su muerte y posterior resurrección redimió la humanidad. Vida y muerte de Jesús. Comenzó su ministerio a los 33 años, con su prédica de amor, perdón y solidaridad. Atrajo a multitudes. Parte del pueblo judío vio en él al Mesías prometido en el Antiguo Testamento de la Biblia. Sin embargo, Jesús se apartó de los poderosos de la época, los criticó y se juntó con la gente más baja y despreciada. Entre la gente del pueblo escogió 12 discípulos o apóstoles para que le siguieran y continuasen su obra cuando él ya no estase. Los jerarcas del judaísmo, a quienes Jesús llamó fariseos, vieron en Jesús una amenaza a su poder y conspiraron para el gobernador romano, por Poncio Pilato, lo condenase a muerte. Así fue apresado, flagelado y finalmente clavado en una cruz. ¿Cómo se ejecutaba a los criminales en aquella época? Después de su muerte y resurrección, sus seguidores siguieron reuniéndose bajo la dirección de los apóstoles. Las pequeñas comunidades de judíos y no judíos conversos enfrentaron grandes dificultades, ya que eran perseguidos y asesinados por autoridades. Uno de los principales perseguidores de los cristianos fue Saulo de Tarso, a quien hoy conocemos como el apóstol Pablo, uno de los mayores propulsores de la fe cristiana. Su conversión fue el resultado de un encuentro personal con Dios. Si quieren conocer la historia, la pueden leer en la Biblia de Hechos capítulo 9. Pablo, junto con varios apóstoles, decidieron dejar Judea y evangelizar en otros países. Pedro, a quien Jesús nombró jefe de su iglesia, fue a Roma. Allí extendió el cristianismo y fue obispo durante 25 años, lo que nos lleva a hablar de Nerón. Nerón Claudio César Augusto Germánico fue emperador del Imperio Romano entre el 13 de octubre de 54 y el 9 de junio de 68. Último emperador de la dinastía Juliclaudia. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y a la extravagancia. Además, fue un implacable perseguidor de los cristianos, debido a que temía que esta creciente religión disminuyera su poder. Tenía la costumbre de arrojar a los cristianos a los leones en las fundaciones del circo romano, entre otras cosas. Nerón fue el causante de la muerte de Pedro al crucificarlo de cabeza en el año 64. En tanto, en el año 67, Pablo muere decapitado por orden de Nerón. Dados estos acontecimientos, los cristianos de Roma optaron por llevar una vida oculta, reuniéndose en pequeños templos bajo tierra de difícil acceso, llamados las catacumbas. Así lograron sobrevivir y crecer como una religión del pueblo. Pero esto no siempre fue así. Legalización
del cristianismo. El cristianismo sobrevivió en la oscuridad durante 3 siglos, hasta que el emperador romano Constantino, a los 40 años, se convirtió al cristianismo y dictó en 313 el edicto que permitió practicar libremente la religión cristiana, sin que se castigue a sus fieles. Además apoyó a la Iglesia en el Concilio de Nicea y la construcción de basílicas. Y así fue como el cristianismo dejó de ser la religión de los pobres, practicada en secreto, para poco a poco ser adoptada por las clases dominantes, y más cuando el año 380 se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, por edicto del emperador Teodosio I. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión en vivo. Gracias.